Poco tiempo después de la elección presidencial, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a hablar de nuevos comicios de corte regional y parlamentarios, aún sin haber resuelto la coyuntura política generada tras el anuncio de resultados electorales, que generó la desconfianza de millones de venezolanos y de la comunidad internacional. Procesos electorales que corresponden en 2025, pero que pudieran no tener la atención que requieren ante la presunta manipulación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. En Venezuela no hacen falta nuevas elecciones. En Venezuela lo que tenemos es que cumplir con los resultados de las elecciones del 28 de julio. Hasta que eso no se haga, en Venezuela no se puede hablar de elecciones, ni de elecciones regionales, ni de elecciones parlamentarias, ni ningún tipo de elección. Para que en Venezuela otra vez puedan haber elecciones, tiene que relucir la verdad, tienen que acatarse los resultados electorales del 28 de julio. Desde la oposición venezolana aseguran que el gobierno nacional pretende pasar la página de lo ocurrido el 28 de julio con nuevas elecciones en las que probablemente no se presentará la coalición que respaldó a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, es una disyuntiva en la que ya se encuentran algunas fuerzas políticas que tradicionalmente promueven la participación electoral. Creo que esta página no la podemos pasar. Y si la pasamos, estamos condenados a perder los capítulos siguientes. O sea, si esta página la pasamos sin resolver el conflicto en este momento, estamos perdidos de cara a las elecciones regionales y municipales, estamos perdidos de cara a las elecciones legislativas y estamos perdidos en los procesos futuros por un buen rato. Entonces creo que en el interés de la oposición no puede estar en ningún momento pasar la página. Para ellos es existencial. Bueno, es que es inevitable la postre, es decir, será un tema de debate público inevitable. La pregunta es cómo va a responder la oposición, se va a dividir otra vez respecto a esta materia, habiendo funcionado ese componente, el de la participación electoral masiva en esta ocasión. Esta es la primera vez en 25 años que se demuestra que la oposición gana una presidencial. Si bien se habla de una mega elección en donde se vote por el nuevo Parlamento Nacional, alcaldes y gobernadores, el propio Nicolás Maduro señaló recientemente que preferiría que se realicen por separado. Una convocatoria que corresponde al Consejo Nacional Electoral y no al Poder Ejecutivo, aún más cuando estará en duda su legitimidad a partir del 10 de enero. Sin embargo, algunas facciones opositoras consideran que es un espacio que no debe abandonarse, a pesar de no estar claro el resultado de la última elección. La elección sirve para algo, porque si respondemos que sirve para algunos fines, caray, hay que pensarlo con mucho detenimiento. Yo entiendo bien el clima de animadversión contra la elección después de lo que acaba de ocurrir el 28 de julio. Yo no soy loco, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿sirve para articular a la oposición? ¿Sirve para que se coordinen? ¿Sirve para organizarla para un momento mucho más propicio, de forma tal de echar a andar un ciclo de movilización colectiva? ¿Sirve para algo? Para este escenario, ya el gobierno nacional avanza en una reforma de leyes en materia electoral desde la Asamblea Nacional, en donde en conjunto a la aprobación de un paquete de leyes sancionatorias y penales, el margen de maniobra de la oposición para participar en próximos eventos electorales será mínima, puesto que tras el 28 de julio hubo, según diversos analistas y la opinión pública, una radicalización del oficialismo a raíz de una decisión política de mantenerse en el poder a cualquier costo. A la ley electoral no hay que reformarla, la ley electoral lo que es que cumplirla y hay que honrar la obligación, el compromiso de los competidores en una contienda electoral de que respeten el resultado. Eso es lo que hay que hacer con la ley electoral. Las reformas electorales no pueden tener un espíritu vengativo, ni puede ser para cercenar, como bien dice, los espacios del ejercicio de derechos políticos y civiles. Sin embargo, repito, el debate es necesario. Hubo todavía, pues hay un malestar ciudadano y yo creo entonces que el debate impide que esos espacios cívicos aún se cercenen más. Ante la evidente falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela, la realización de nuevos comicios pasa por generar confianza en el electorado insatisfecho en una amplia mayoría y demostrado los días posteriores a la elección presidencial, siendo el ente comicial la figura principal señalada de cometer presuntas irregularidades en el conteo y totalización de votos, por lo que también la reforma del CNE pudiera entrar al debate en los próximos meses. Bueno, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe ser producto
de una negociación amplia. Y justamente este Consejo Nacional Electoral, a diferencia de anteriores que le precedían, no fue precisamente de una negociación. Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que entender que es parte de una sociedad. Es decir, por eso se habla de una gobernanza electoral, por eso se habla de integrarlo para hacerlo. Para hablar de institucionalidad electoral hay que sobre todo partir de la verdad. Para que haya elecciones en Venezuela, elecciones libres y justas, la premisa es la verdad. Y en Venezuela la verdad se ha ocultado. La verdad de los resultados del 28 de julio se ocultaron porque todos los venezolanos la conocemos, y la conocemos porque tenemos acceso a las actas, cuyos resultados no son los anunciados por el Consejo Nacional Electoral, cuyos resultados no son los maquillados por ese Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela tiene que privar la verdad, y la verdad es que no es Nicolás Maduro el presidente electo en Venezuela. Para los entendidos en la materia, el oficialismo decidió no volver a poner en riesgo el poder político con una elección en un mínimo de condiciones que deja abierta la duda sobre su hipotética derrota, lo que supone un juego político cerrado solo para las fuerzas afines al partido de gobierno. Bueno, claro, se están ocupando de una redistribución del poder en la coalición dominante, las recientes designaciones, en la Fuerza Armada te comunican abiertamente que no todo pinta color de rosas allá adentro. Sin embargo, las fracturas internas dentro del gobierno, marcadas aún más luego del 28 de julio y de cara a lo que pudiera suceder el 10 de enero y la toma de posesión, pudiera acelerar una eventual transición que eliminaría de la agenda política las elecciones regionales y parlamentarias, al menos durante el primer semestre de 2025. Estamos en un escenario donde la elección se dio, se ganó, y de alguna manera estamos en el conflicto. Y la pregunta es cómo se va a desarrollar este conflicto a partir de ahora. Y la realidad es que estamos viendo elementos que se alinean de alguna manera a favor de un cambio político. A lo mejor internamente no son tan visibles, porque no se han dado manifestaciones públicas, porque hay mucho silencio, porque hay mucha incertidumbre, pero externamente vemos como hay factores que se alinean. Y lo que falta es que terminen de alinearse los factores internos y que por lo menos esa alineación sea evidente, que no lo es todavía. Nosotros estamos frente a una amenaza de un conflicto, de unas elecciones que no permitieron justamente un proceso de negociación y de institucionalización del posconflicto. Nosotros vimos la elección presidencial como una contienda, como quien gana el botín de la guerra, de la política y la guerra. En este momento se está planteando, incluso allí se habló de una gobernanza electoral que implique la suma de diversos factores, un círculo virtuoso impulsado desde la academia, con sectores civiles, empresariales, estudiantes, comunidad universitaria en general, para enfrentar lo que podríamos estar en el horizonte para el 2025. Ante este conflicto político electoral, son varios los escenarios que se presentan para el año entrante y que pudiera suponer la mesa servida para que el gobierno repita con mayoría calificada en la Asamblea Nacional y logre las alcaldías y gobernaciones más importantes. Sin embargo, existen variables independientes que pudieran afectar los planes del madurismo. Se mantiene el régimen político por la vía de la fuerza, la coerción, la cooptación, etc. Segundo, un escenario que llamo el gran engaño, que en lo esencial es una negociación que no conduce a la resolución del problema, del conflicto político venezolano. El tercero, utilizo una expresión norteamericana muy propia de los estudios estratégicos, se llama brinkmanship, en donde pienso que puede producirse una escalada de tensiones en las que se incorporen actores internacionales. Y el cuarto, que todavía sigo dejando abierto, transición a la democracia, es la medida que se profundicen, si acaso eso ocurre, las diferencias internas que parece estar habiendo en algunos factores de la coalición dominante. Así que esos son los 4 escenarios que veo en desarrollo o que como posibles futuros de aquí al año que viene. Otro posible punto de inflexión para avanzar con una nueva página electoral
será la eventual toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero y sus reacciones subsiguientes. Una puesta en escena que para muchos supondrá una imagen al estilo Nicaragua. No parece haber otro escenario más probable que una juramentación de facto. Ese es, digamos, el que parece a la fecha y con las variables tal y como se comportan después de 3 meses de las presidenciales, lo cual no equivale a que las cosas se mantengan inalterables en lo sucesivo. Se ha dicho insistentemente que la fecha del 10 de enero es un hito, pero todavía hay muchos desarrollos por delante el año que viene. Todo esto sin contar con las pretensiones de la oposición y de Edmundo González Urrutia, que sostiene estará en Venezuela para tomar posesión de mando. Una realidad que daría un giro de 180 grados a la página que espera pasar el gobierno de Nicolás Maduro con nuevas elecciones, contempladas en la Constitución, pero con poco sentido ante la desconfianza del electorado en la herramienta del voto. El panorama político 2025 está enmarcado de lo que haga Edmundo González. Edmundo González entra a Venezuela, hay una transición, tiene que haber una conversión de la institucionalidad, que es lo que estamos esperando todo el mundo. Ya basta pues de ese TCJ diciendo cosas que no son, aplicando leyes ínfimas en contra de la democracia, de la Constitución. Se necesitan ya tener un poder estabilizado y eso es lo que queremos en este 2025. Importante destacar que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó la ley antifascismo y recientemente la ley Libertador Simón Bolívar, que pudieran impedir a quienes sean considerados traidores de la patria presentarse como candidatos a cargos públicos, un filtro más que tendrán que superar quienes aspiren ser electos, pero disientan de la política de gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela.